Hola, hola. Dios te bendiga, Iglesia Misión Camino de Esperanza. Una vez más tengo el gran privilegio de poder compartirles la palabra del Señor, una pequeña meditación, una reflexión. Quiero hablarte acerca del tema que es nada está perdido. ¿Sí? Antes de poder entrar en este tema, que es muy conocido de hecho, quiero dar a conocer unos pensamientos que son muy conocidos por la sociedad a nivel general. Pensamientos como esta, por ejemplo, como frases, son una especie de frases. Dice, después de la noche viene el día. Eso es una gran verdad. Esa es una gran verdad, ¿sí? Quiero que entiendas eso, es una lógica. Otra dice, después de la tormenta, ¿qué viene? Viene la calma. También es una frase que nosotros conocemos, todo el mundo lo conoce. Es un sentido que tiene lógica, que eso es cierto. Y hay otros que es muy distinto. Dice lo siguiente, nadie compra un automóvil, para que se prenda fuego, para que se incendie. Nadie, también es una lógica. Usted, ni yo, ni nadie va a comprar un vehículo para que luego se prenda fuego. Si tú sabes que se va a prender fuego, no lo compras. Eso sí, es lógico, nadie compra. Otro, nadie compra una casa para no habitarla o no vivir en ella. También tiene sentido, tiene lógica, uno diría. Nadie compra, yo no compraría, digamos, para no habitarlo. Todo el mundo compramos porque anhelamos, deseamos habitarla y vivir en ella, ¿no es cierto? Nadie compra un terreno para no sembrar, en el caso que tengas que sembrar, ¿no? O trabajar en ella. Eso es una gran verdad también. Nadie puede comprar. Son lógicas o son frases que uno dice, claro, de hecho, ¿quién lo va a hacer eso? No lo compra para un beneficio, para un bien, para poder disfrutarlo, ¿sí? Estos pensamientos o estas frases que tienen lógica está en el mundo natural. Todo el mundo lo conoce esto. Ahora estos parámetros o estas palabras van a acorde con la palabra de Dios. ¿Van acorde con la voluntad de Dios? ¿Será así o no? Veamos la palabra de Dios que está escrito en Jeremías 32, capítulo 32, versículo 25, que dice lo siguiente, en signos de admiración dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Pregunta Jeremías, ¿no es cierto? Tiene una cierta duda acerca de lo que él hizo, de lo que sucedió. Pero para poder entender esta palabra o este versículo, vamos a ir un poquito a un resumen, a todo el contexto, al capítulo de Hechos 32. Vamos a ir qué es lo que estaba sucediendo en este momento de la palabra que acabamos de leer. Quiero decirte que eran tiempos donde el pueblo de Jerusalén estaba sitiada por el pueblo babilónico, por los caldeos, estaba sitiado. De hecho, dice que Jeremías era preso en medio de la ciudad. Si bien no estaba aún en la cisterna, pero era preso. En esta situación, Dios le dice a Jeremías que va a venir un primo de él, que será hijo de su tío, obviamente, y le va a ofertar este terreno. Y por ende, Dios le dice, quiero que la compres. Quiero que hagas la compra, le pagues, no sé, tengas bien los papeles, bien en regla, pero cómpralo. Y a raíz de todo esto, Jeremías obedece la palabra y hace la compra. Pero en este versículo que él obviamente se pregunta y dice, oh Señor, es decir, no entiendo mucho, entre otras palabras, dice, no entiendo mucho, Señor. Me haces comprar un terreno en una situación muy desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque Jeremías sabe bien claro qué es lo que va a suceder al pueblo de Jerusalén.
Llega el momento donde los enemigos van a entrar a la ciudad, van a prender fuego, van a llevarlos cautivos, serán presos por 70 años y Dios le está diciendo, quiero que compres el terreno. Eso es lo que no entiende él. A raíz de que él no entiende, no comprende, el Señor responde con una palabra muy sencilla, que está por supuesto en la palabra de Dios, está en los siguientes versículos, que está en el versículo 26, ¿sí? Dice, y 27, dice lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Signo de pregunta y le dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Esta es la respuesta más precisa y más correcta, diría yo, de parte de Dios hacia Jeremías, y creo que dejó sin duda alguna. A Jeremías toda duda fue quitada y Dios le dice, habrá algo difícil, ¿sí? Para mí, dice el Señor. Y en base a esta palabra quiero que reflexionemos, quiero que meditemos y veamos el momento actual por la cual el mundo, de hecho, está atravesando. Creo que el mundo está atravesando una situación muy difícil y eso lo sabemos y lo sabe todo el mundo. Y la situación cada vez es peor. ¿Dónde? Donde está afectado la parte económica, la parte economía está afectado a nivel mundial. La parte laboral, ni hablar, está afectado. La parte de la salud también está afectado. La parte espiritual también. La parte afectiva y así sucesivamente ha afectado en gran parte de ciertos sectores, ¿sí? Que es una especie como de tormenta, que es una especie de que nos obstaculiza, que nos impide, ¿sí?, a los hijos de Dios de levantarnos, porque son situaciones que están atentando contra nuestra forma de vida, contra nuestra forma de poder proceder. Aún a pesar de ser hijos de Dios, muchos estamos siendo estancados a raíz de todos estos factores que son claramente invisibles, que atentan contra nuestras vidas, ¿sí? Y son situaciones muy difíciles. Creo que uno diría, si tendríamos que comparar con el tiempo de Jerusalén, si bien ellos iban a ser llevados cautivos y la ciudad iba a ser quemada e incendiada, hoy en día también la gente, el mundo en general, nadie planifica nada en estos tiempos, nadie está pensando en realizar algo, todo es duda, todo es incertidumbre, todo está casi cancelado, cerrado porque hay miedo, porque hay temor, porque no saben qué es lo que ha de suceder y esto ha afectado a los hijos de Dios. Y de esto es lo que te quiero hablar, de esto es lo que te quiero decir, iglesia, como hijo, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, que en nuestro caso debería ser diferente. Esto es lo que le está diciendo al profeta Jeremías, que a pesar de que todo lo que está alrededor y todo lo que está visible en el tiempo de Jeremías, estoy hablándote, diga lo contrario, Dios le está diciendo, no hay nada difícil para mí, a pesar de la circunstancia, a pesar de todo lo que se observa, no hay nada imposible para mí. Eso quiero que entiendas, es lo que le está dando a entender a Jeremías. Y creo que esta palabra también tiene que afectarnos a nosotros. Y yo siento que Dios nos está diciendo, ¿qué cosa difícil hay para mí? ¿Qué cosa difícil es que yo no pueda hacer? Te diga el Señor en estos tiempos, a pesar de todos estos factores que implican la situación por la cual estamos atravesando. Y Dios te dirá una y otra vez, no hay nada imposible para mí. Entre otras cosas, Dios te está diciendo, quiero que reactives, quiero que te levantes, quiero que emprendas, quiero que acciones aquello que dejaste, aquello que hemos dejado de hacerlo porque teníamos duda, porque no sabíamos qué es lo que va a suceder. Sin embargo, Dios nos está diciendo, en medio de estas tormentas, en medio de estas circunstancias de adversidad, yo te voy a bendecir, voy a darte la salida. Dios nos está dando la oportunidad de poder experimentar en medio de la tormenta que Dios nos bendice. Para muchos sería fácil y es una lógica, como dijimos, que después de la tormenta vienen las bendiciones.
Eso el mundo lo está esperando. Eso el mundo está esperando que después que todo esto termine, la economía se va a reactivar, la parte laboral y demás cosas sucesivamente se van a reabrir todo. Eso está esperando el mundo. Pero si nosotros como iglesia, como pueblo, entramos en los mismos parámetros del mundo, entonces no hay nada diferente en nosotros. Lo que Dios nos está diciendo, que en medio, sí, es muy distinto que después, en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, yo te voy a bendecir, porque no hay nada difícil para mí. Eso es lo que quiero que entendamos. Eso es lo que quiero que comprendamos, lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Que nos levantemos, que no nos quedemos, que no nos estanquemos en todos los aspectos, en todas las formas de vida. Quiero que nos levantemos porque Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la bendición y necesitamos experimentar en estos tiempos. No tenemos que esperar que la tormenta pase, no, sino que en estos tiempos Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Para ser más claro, el gran ejemplo acerca del episodio cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas y va hacia Jesús, pero dice que hay un factor que hizo que él decayera. Es muy conocido. ¿Cuál es el factor? Es el factor de la tormenta, la gran tempestad que se había levantado. Para Jesús hubiese sido fácil quitar la tormenta y decir a Pedro, ven hacia mí. Y obviamente Pedro hubiese llegado tranquilamente hacia Jesús sin poder hundirse. Pero Dios no quita el factor de la tormenta. Deja que la tormenta permanezca y aceche aún a la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir en medio de la tormenta. Es distinto, ¿eh? Es distinto que después de la tormenta. ¿Sí? Viene la calma, como se conoce. Dios nos quiere bendecir en medio de la tormenta. Quiere que experimentemos en medio de la tormenta la bendición que Dios tiene, la salida que Dios tiene para su iglesia. Así que, iglesia del Señor, eso es lo que nos está demandando en estos tiempos. Para poder terminar y cerrar esto, quiero decirte que el gran ejemplo o el gran experimentado en quebranto y en tempestades es el Señor. Para ser más claro, es el único que pagó un alto precio por nuestras vidas para darnos libertad. Un alto precio para mí sería algo limitado, un precio invaluable que es a través de la sangre de Jesús. Es invaluable lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Dios nos ha dado sentido a la vida, nos ha rescatado. Así que de esto no podemos dudarlo. Dios es experimentado en quebranto. Dios es experimentado en tempestades, en toda forma de situaciones. Él es experimentado. Y para Él no hay nada imposible para hacer lo posible aquello que el hombre, el ser humano, en nuestra debilidad consideramos que es imposible. Quiero decirte, iglesia, que necesitamos atravesar este tiempo bendecidos, prosperados y en victoria. Y lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque nuestra ayuda, porque nuestra bendición viene de Dios. Así que, iglesia, en estos tiempos, con estas palabras, quiero que te levantes una y otra vez. Cuando tengas duda, recuerda que la palabra de Dios va a ser como una frase que te va a decir, no hay nada imposible para mí. Levántate, no hay nada imposible para mí, no hay nada imposible para mí. Lo vas a lograr, porque Dios te va a decir, yo estoy contigo, yo estoy en medio de la tormenta, vas a salir de esto, ¿sí? Así que esa palabra que se te grabe y cuando te sientas que las cosas no están resultando, Dios te va a decir, no hay nada difícil para mí. Yo estoy contigo, te dirá una y otra vez. Así que, iglesia, esta es la palabra que quería compartirte contigo y vamos todos juntos que vamos a atravesar bendecidos esta tormenta. Iglesia del Señor,
Que el Señor te bendiga grandemente y será hasta la próxima. Chau, chau, Dios te bendiga.